la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia es una ley necesaria y oportuna para empezar. Creo que era ya un momento de abordar un marco normativo que conceptualice y contextualice la violencia. Vamos a ver hoy datos duros, tanto a nivel nacional como en nuestra propia comunidad autónoma, que tener en el horizonte una ley como esta nos dé la oportunidad de embarcarnos en proyectos en los que realmente pongamos la mirada en la infancia, en el contexto en el que se desarrolla de una manera integral la infancia, en su familia, en su grupo de iguales, en su sociedad, y que de verdad entendamos que sus derechos y sus oportunidades deben de ser nuestras obligaciones. Una ley que sin duda urgía, porque ya en el año 1924, yo quiero recordar que se firmaba la Declaración de Ginebra, y en esa declaración ya se establecía al niño, a la niña, al adolescente como sujeto de derecho y con la necesidad de protegerles. No fue hasta 35 años más tarde, en 1959, cuando se firma la Declaración del Niño. Todavía no utilizábamos el lenguaje inclusivo y no sexista, y ahí ya se firma la necesidad de acompañar al niño y a la niña no única y exclusivamente en sus derechos, sino también en las oportunidades, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Por lo tanto, como decía Montessori, no debemos educar para la paz, sino debemos educar desde la paz. ¿Por qué ahora? ¿Para qué? ¿Y qué novedades aporta? Respecto a la primera pregunta, ¿por qué una ley sobre violencia infantil o violencia contra la infancia? ¿Realmente hay tanta violencia contra los niños? Se calcula que en la actualidad hay 1.000 millones de niños y niñas que están siendo víctimas de actos de violencia y abuso en el mundo. Sobre el derecho de niños a no ser objeto de ninguna forma de violencia, donde de nuevo vuelve a explicar la necesidad de erradicar todo tipo de violencia por las consecuencias que tiene la violencia en los derechos de los niños. Cuando ya se ha producido la violencia, ya se ha fracasado. Por lo tanto, es necesario adoptar medidas de prevención y además adoptar medidas de detección temprana. Hemos visto que se tarda 2 años por parte de los niños en empezar a manifestar que se está sufriendo. Hay que detectar rápidamente cuando se está produciendo la violencia. Y además hay que adoptar medidas de rehabilitación de las víctimas. No obstante, hay que tener en cuenta que no solo los niños y niñas con antecedentes de malos tratos y abusos sexuales van a presentar conductas violentas directas, es decir, físicas o verbales o indirectas, porque las pueden presentar o no. Va a depender de factores de protección, especialmente de la resiliencia, es decir, de la capacidad para poder sobreponerse a situaciones de sufrimiento emocional. En la prevención, por supuesto, en qué cosas podemos hacer, damos pautas a profesionales, trabajamos también con familias porque muchas veces son los que más ayuda necesitan, y por supuesto por la detección precoz, porque pensamos, a pesar de que las estadísticas, ¿no?, y algunos datos están ahí, no voy a entrar mucho en eso, pero no sé si conocéis que existe una campaña a nivel europeo y según el Consejo de Europa la proporción de menores víctimas de violencia sexual es 1 de cada 5. También es muy importante destacar que en el caso del bullying por LGTBI-fobia, el insulto precede a la persona. Esto quiere decir que se está ya utilizando el insulto sobre una persona que aún no tiene definida o expresada cuál es su orientación o identidad de género, ya sea porque realmente es heterosexual o cisexual o porque simplemente todavía no está en el momento evolutivo, no ha llegado a ser consciente de cuál es su identidad o su orientación. Cuando ya son mayores de 14 años sí que tocamos la Ley 5/2000, la de responsabilidad penal, y ahí sí que si hay una denuncia pues se inicia un procedimiento judicial y por tanto puede haber algún tipo de consecuencia. ¿Qué ocurre? Que los menores de 14 años no son responsables penalmente y las cifras nos están diciendo que cada vez hay más niños y hay más niñas que están cometiendo algún tipo de conducta violenta. Pero ¿qué pasa? Que llega la Convención de los Derechos del Niño y nos establece una revolución absoluta en el trabajo de
por lo menos de UNICEF y de muchas otras entidades, diciendo, no señores, a mí, yo, para que su país realmente me diga que cumple con la infancia, ningún derecho es más importante que otro. O sea, todos los derechos que están en la Convención tienen que estar cumplidos para todos los niños en todas partes. Entonces, UNICEF tuvo que repensar mucho toda esa parte de protección que no tenía nada desarrollada. Porque afortunadamente aquí en Extremadura es verdad que tenemos una ley en la que se recogen muchos de los aspectos de los que llevamos reivindicando años y que ampara a nuestros y nuestras menores, pero en otras comunidades no. Entonces, bueno, yo creo que es importante señalar eso, que a nivel estatal se necesitan leyes que igualen las legislaciones de las comunidades autónomas para que toda nuestra infancia y adolescencia tengan los mismos derechos, ¿no? Sonia es ponente de esta ley en el Congreso de los Diputados y ella pues muy bien nos ha encuadrado en, bueno, digamos, los tres grandes ejes sobre los que gira el articulado de la ley. Por una parte, la necesidad de disponer protección a las víctimas de violencia. Por otra parte, la necesidad de impulsar, desarrollar acciones preventivas para concienciar sobre el no ejercicio de la violencia y, por supuesto, y no perdamos de vista, la necesidad también de sancionar a las personas adultas que ejercen violencia en cualquiera de sus formas sobre niños, niñas y adolescentes. Que es la protección de los menores de edad. Y más en estos tiempos de pandemia, que como se ha dicho, hay muchísimas tensiones intrafamiliares, estrés social, inseguridades, frustraciones, etcétera, que requieren más que nunca una mayor protección de aquellos sectores de la población más vulnerables. En este caso nos estamos refiriendo, como es obvio, a la infancia y a la adolescencia como segmentos sociales que debemos favorecer su pleno desarrollo para que podamos educar a niños, niñas y adolescentes mucho más sanos y sanas y libres de violencia.